Antes que el juicio cayera sobre la humanidad, antes de que Dios juzgara al ser humano, se levantaría en la tierra un ser, un impostor, que se haría pasar por Cristo para engañar, confundir y condenar a muchos. Este vendrá en nombre de Satanás y será el comienzo del llanto y el crujir de dientes. El Anticristo. Dios miraba desde su trono eterno, observando la tierra con una mezcla de tristeza y furia contenida. El apocalipsis estaba cerca. El Anticristo ya caminaba entre los humanos y su influencia se extendía como una sombra silenciosa. Era una mañana oscura en el firmamento. Ninguna nube cubría el vasto horizonte del cielo, pero una calma tensa impregnaba todo. Los ángeles, aquellos guerreros celestiales creados para proteger y guiar, se alineaban en silencio, aguardando órdenes. En el aire flotaban murmullos y ecos de lo que sería el juicio final. Dios levantó la mano y con un gesto imperceptible, los cielos comenzaron a vibrar. Los ángeles, con sus ojos fijos en él, comprendieron inmediatamente. Era el momento, el principio de la tormenta. El tiempo ha llegado, dijo Dios con voz grave, resonante, aunque suave como una brisa. Su tono era el de quien sabe que ya no hay vuelta atrás. Desde las profundidades del cielo, un grupo selecto de ángeles se separó del resto, su luz resplandeciente mucho más intensa que la de los demás. Entre ellos destacó Gabriel, el arcángel mensajero, con su túnica dorada que emitía una resplandecencia cegadora. A su lado, Miguel, el líder de las huestes celestiales, cuyos ojos azules como el mar reflejaban la determinación de miles de años de batalla. Y, finalmente, Rafael, el sanador, que se mantenía callado, sus alas batiendo suavemente mientras observaba la escena con una preocupación no disimulada. Dios los miró. Su rostro reflejaba una solemnidad antigua, casi como si estuviera mirando no solo el futuro, sino el peso de una decisión que había estado esperando desde el principio de los tiempos. El Anticristo ya camina entre ellos. Dios pronunció esas palabras con una pesadez que resonó en el vacío. ¿Cómo lo sabes, Padre?, preguntó Gabriel, su voz cargada de inquietud. Dios no contestó inmediatamente. En su mente veía la figura del hombre que se alzaba en la tierra, uno de los suyos, pero corrompido, dominado por las sombras del mal. No era un ser extraño, era un hombre como cualquier otro, pero con una sed de poder y de control tan grande que amenazaba con devorar todo lo que tocaba. A lo lejos veía su rostro, sus ojos oscuros, como pozos sin fondo. Él tiene un poder sobre ellos que ni siquiera los sabios pueden percibir, Gabriel. Se oculta a plena vista entre aquellos que creen tener el control, entre los que buscan respuestas donde solo hay engaño. La voz de Dios tembló. La gravedad de la situación era palpable en cada palabra. Gabriel asintió, su rostro grave. Los ángeles comprendieron, aunque ninguno se atrevió a hablar. Sabían que la guerra que estaba por comenzar sería feroz y que la humanidad sería la que más sufriría por ello. Pero el rol de los ángeles no era solo vigilar, era también intervenir. El tiempo de la pasividad había terminado. De repente, un torrente de visiones iluminó la sala. Los ojos de Miguel, Rafael y Gabriel se abrieron como los de un halcón, mientras las imágenes les llegaban en forma de destellos. Era el Anticristo, moviéndose entre los humanos. La visión se centró en él, caminando por las calles de una ciudad vibrante, en medio de la vida cotidiana. Nadie lo reconocía, pero su presencia era magnética. El poder que irradiaba era inconfundible, y su sonrisa, aunque suave, era peligrosa. Él ya ha comenzado su obra, y los hombres están cegados por sus promesas, dijo Rafael tocándose el rostro, como si quisiera disipar la visión.
Dios observó en silencio, sus ojos fijos en la visión, en las almas que ya estaban siendo reclamadas por el engaño del anticristo. No podemos esperar más, es hora de hacer frente al engaño. La voz de Dios se llenó de una autoridad inquebrantable. Gabriel, con su espada resplandeciente en la mano, levantó la mirada hacia Dios. ¿Qué debemos hacer, Padre?, preguntó, la tensión palpable en su tono. El anticristo debe ser confrontado antes de que sus mentiras arrastren a todos los hombres al abismo. Los ángeles se alzarán para guiar a aquellos que aún puedan ser salvados, pero primero debemos preparar el terreno. Dios dejó escapar un suspiro profundo, casi como si el peso de la creación misma cayera sobre él. ¿Y qué pasa con ellos?, preguntó Miguel señalando la tierra. ¿Quién protegerá a los que están atrapados en la oscuridad? Algunos de los hombres serán enviados a la lucha. Serán hombres elegidos, pero solo unos pocos. La voz de Dios resonó con una fuerza que hizo temblar los cielos. Estos hombres tendrán poder, no solo de guerra, sino de fe. Serán los soldados que necesiten para el último combate. La visión cambió nuevamente, esta vez mostrando un pequeño grupo de humanos. Sus ojos brillaban con una intensidad única. Eran guerreros de fe, aunque aún no sabían su destino. Cada uno tenía un rol que jugar, y los ángeles tendrían que guiarlos. Ellos serán los faros, los que encontrarán la verdad en medio del caos. Pero debemos adelantarnos. El anticristo comenzará a sembrar su semilla de confusión en todas partes. Él es el engañador, el mentiroso, continuó Dios. Mientras la visión mostraba a los hombres elegidos, el anticristo ya estaba manipulando desde las sombras, sembrando dudas en los corazones de los humanos. Los vio guiando a las multitudes con promesas vacías de paz, poder y prosperidad, mientras su influencia oscura se infiltraba en todos los rincones del mundo. El anticristo no vendrá con fuego y azufre, ni con grandes señales. Él será suave como la brisa, disfrazado de luz. Dijo Dios mirando la escena. El mundo no sabrá que lo sigue hasta que sea demasiado tarde. Un silencio sepulcral llenó la sala celestial. Los ángeles miraban a su Creador, sabiendo que el fin había comenzado. Los guerreros de Dios tomarían su lugar, pero no sería fácil. Gabriel, tomando la espada en sus manos, se adelantó. «Estamos listos, Padre». Dios asintió, su mirada fija en la tierra. «Entonces, que así sea, que el combate comience». Con un solo gesto, los ángeles se dispersaron por el vasto universo, listos para cumplir con su misión. Mientras tanto, en la tierra, el anticristo sonrió, su camino ya trazado, y la humanidad, ciega, continuaba su marcha hacia la perdición. El juego ya había comenzado. Capítulo 2. El engaño del Salvador. Las primeras señales llegaron en forma de susurros, rumores, murmuraciones que flotaban en el aire como polvo en el viento. Había un hombre entre ellos, caminando por las ciudades y aldeas, sanando a los enfermos, restaurando la vista de los ciegos, haciendo que los cojos caminaran y trayendo de vuelta a los muertos. Los rumores hablaban de un poder sin igual, una bondad inquebrantable, una sabiduría que superaba incluso a los más grandes maestros. Y en su rostro se reflejaba la paz, una paz que parecía imposible en un mundo tan roto. La gente comenzó a llamarlo el Cristo. Algunos se postraban ante él, otros lo seguían a todas partes, y algunos incluso decían que él era el prometido, el Salvador que había venido para liberar al mundo del sufrimiento. Sin embargo, pocos sabían la verdad. No era el Salvador, sino el gran impostor. El anticristo, disfrazado como el Mesías, comenzó a caminar por la tierra como un hombre común, pero su poder no era común. No venía del cielo, ni de Dios, sino de la oscuridad. Lucifer, el ángel caído, había infundido en él un poder inmenso.
un poder destinado a desviar las almas de los hombres hacia el abismo. Cada milagro que realizaba, cada cura que practicaba, estaba destinado a crear una falsa esperanza, a llenar los corazones con una luz que no venía de la verdad, sino de la mentira. En una de las plazas más grandes de Jerusalén, una multitud se había reunido para ver al hombre que todos llamaban el Salvador. La gente que hasta hacía poco vivía en la pobreza, en la desesperanza, ahora sentía que la respuesta a todas sus plegarias había llegado. El anticristo se alzó en el centro de la multitud, su rostro sereno, sus ojos brillando con una luz seductora que parecía abrazar a todos los que lo miraban. ¿Qué queréis de mí, hermanos? Su voz era suave, como la brisa que acaricia el rostro en una tarde cálida. Pero en su tono había algo inquietante, una seguridad demasiado perfecta para ser humana. Un hombre, con la voz quebrada por el llanto, se acercó y se arrodilló ante él. «Maestro, mi hija está enferma. Ella está a punto de morir. Por favor, haz un milagro. Sana a mi hija». Su rostro mostraba desesperación, una desesperación que solo la esperanza de un milagro podía calmar. El anticristo miró al hombre por un momento. No hubo compasión en sus ojos, solo una fría determinación. «Tu hija será sana, pero solo si crees en mí. Si tienes fe en mí, yo te mostraré el poder que hay en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida», dijo el anticristo, su voz cargada de una autoridad que hechizaba. La multitud guardó silencio, esperando su respuesta. La fe de los hombres no era en Dios, sino en Él. El anticristo levantó la mano y con un movimiento sutil, el aire a su alrededor pareció vibrar. La niña, que yacía moribunda en los brazos de su padre, abrió los ojos. Su respiración se estabilizó, su piel recobró color y en cuestión de minutos se levantó, completamente sana. «Mira a tu hija. Ella ha sido curada, como yo dije, porque yo soy el que puede dar la vida». El anticristo sonrió, sus dientes blancos como la nieve, brillando bajo la luz del sol. La multitud comenzó a vitorear, a cantar, a adorarle. Algunos caían de rodillas, otros levantaban las manos al cielo y todos clamaban: «Es el Mesías, es el Salvador». Sin embargo, entre la multitud, un hombre de aspecto serio, un anciano sabio, miraba con desconfianza. Su nombre era Elián, un hombre de fe verdadera, uno de los pocos que aún mantenía su alma intacta en un mundo que comenzaba a volverse corrupto. Observó con detenimiento el rostro del Salvador y algo en sus ojos le heló la sangre. «Este hombre no viene de Dios», pensó Elián. «No es él. Algo está mal». Elián se acercó, abriéndose paso entre la multitud, que seguía celebrando el milagro. Se plantó ante el anticristo y lo miró fijamente. «¿Quién eres realmente?», preguntó con voz firme, aunque su corazón palpitaba rápido. El anticristo lo miró con una expresión de desdén, como si no hubiera tiempo para las preguntas de un simple mortal. «Yo soy el que trae la salvación. Soy el que ha venido a sanar el mundo, a darle paz y prosperidad. ¿Acaso no ves lo que he hecho?», respondió, su sonrisa ahora más amplia, pero en sus ojos había algo oscuro, algo que Elián ya había visto en los ojos de los demonios que una vez enfrentó en su juventud. «No, tú no eres el Salvador. No hay paz en ti, solo engaño». Elián respondió con valentía: «Yo he visto a los verdaderos portadores de la luz, y tú no eres uno de ellos. El poder que usas no viene de Dios, sino de Lucifer». La multitud se quedó en silencio, y las palabras de Elián, como una espada, cortaron la atmósfera cargada de adoración. El anticristo frunció el ceño, y por un momento su fachada de bondad se quebró, mostrando algo más oscuro, más peligroso. «¿Qué sabes tú de mí?». Su voz se tornó amenazante, un susurro bajo que nadie pudo ignorar.
Sé que todo lo que has hecho es para engañar a los hombres. Te has disfrazado de luz, pero eres la sombra misma. No engañarás a los justos. Elián respondió con firmeza. El anticristo, ahora claramente irritado, levantó la mano y un viento sobrenatural comenzó a soplar, levantando polvo y tierra en el aire. ¿Crees que puedes detenerme, anciano? Yo soy el que traerá la nueva era. Tú eres solo un obstáculo en mi camino, dijo, y con un gesto de su mano, un rayo de oscuridad salió disparado hacia Elián. Pero antes de que el rayo pudiera alcanzar su objetivo, algo extraño ocurrió. La gente, que había estado adorando al anticristo, comenzó a despertar, a darse cuenta de que algo no estaba bien. Había algo en el aire, algo pesado y antinatural. ¡Cuidado! Este hombre no es quien dice ser, gritó Elián mientras el rayo pasaba de largo. El anticristo frunció el ceño y su mirada se oscureció aún más. Ya no había tiempo para más juegos. La guerra por las almas del mundo había comenzado y él estaba decidido a ganar, sin importar el precio. La multitud, ahora confundida, comenzaba a cuestionar lo que había visto. Algunos intentaron alejarse, otros comenzaron a susurrar entre sí, mientras Elián se levantaba, con su corazón lleno de determinación. Sabía que la lucha no había hecho más que comenzar, y el anticristo ya había sembrado su engaño. La batalla por la verdad, por las almas, estaba lejos de terminar. Mientras tanto, el anticristo se giró, dejando atrás a Elián y a la multitud dividida. Había muchas más naciones por corromper, muchos más corazones por engañar. Su misión apenas comenzaba, y el mundo seguía, sin saber que la oscuridad ya caminaba entre ellos. Capítulo 3. La ascensión del engañador. El mundo observaba expectante, como si en su mirada colectiva hubiera una ansiedad palpable, como si todos supieran que algo trascendental estaba a punto de suceder, pero sin saber exactamente qué. El anticristo, aquel hombre que se hacía llamar el Cristo retornado, había logrado lo impensable. Con su carisma irresistible, su poder inexplicable y sus milagros que no dejaban duda, había conquistado no solo a una nación, sino a todo un continente. Y ahora, con una popularidad global que alcanzaba proporciones mesiánicas, el mundo entero esperaba su próximo movimiento. Se encontraba en la cúspide del poder. Los líderes mundiales, aquellos que una vez pensaron que él sería una moda pasajera, ahora lo miraban como una figura que no podían ignorar. Los gobiernos lo adoraban, los economistas lo idolatraban. Los religiosos, aquellos que aún no se habían dado cuenta del engaño, se postraban ante él como el salvador del mundo. Los medios de comunicación lo hacían el centro de sus reportajes, y sus seguidores no hacían más que multiplicarse. Una tarde soleada, mientras las multitudes celebraban su ascenso, el anticristo apareció en la sede de la ONU, no como un invitado más, sino como el hombre que había sido elegido para traer la paz mundial. Con su rostro sonriente, su capa blanca como la nieve y su presencia luminosa, caminaba con paso firme hacia el podio, bajo la mirada atónita de miles de personas. En los pasillos de las Naciones Unidas, el eco de su nombre se repetía como un mantra. «Queridos hermanos y hermanas», dijo con voz suave, pero que resonaba con una claridad inquebrantable, «he venido a ofrecerles lo que tanto han buscado, la paz. Una paz que abarque a todas las naciones, una paz que elimine las guerras, el hambre, la pobreza y la injusticia. He venido a restaurar el equilibrio, a traer la armonía a este mundo dividido. Mi presencia aquí no es un accidente, es un llamado a la unidad, es la respuesta a vuestros rezos y esperanzas». Su discurso fue interrumpido por vítores y aplausos. La multitud, compuesta por representantes de todos los países, aplaudía con fervor, y la mirada de todos estaba fija en él. Pero detrás de los aplausos,
en el corazón de algunos de los más sabios, la inquietud comenzaba a crecer. Aquellos que se mantenían alerta ya sabían lo que él era, aunque aún no lo pudieran probar abiertamente. Pero el anticristo ya tenía su jugada preparada. Después de su discurso, que duró más de 1 hora, el anticristo comenzó a hablar sobre su plan para unificar a las naciones, de cómo todos los recursos del planeta debían compartirse y cómo la armonía era la única salida a la crisis global que se avecinaba. Propuso una alianza mundial, un nuevo orden que aboliría las fronteras, las religiones y las diferencias ideológicas. Su visión era clara: el fin de los conflictos, el fin de la desigualdad. La humanidad ya no puede seguir dividida, continuó. Nos hemos separado durante tanto tiempo, luchando unos contra otros, odiándonos por cosas que no deberían separarnos. Es hora de abrazarnos como una sola familia, como un solo pueblo, bajo un solo gobierno. Este es el futuro que yo les ofrezco. Un futuro de paz, un futuro sin guerra. Los ojos de todos brillaban ante la visión que les presentaba, y el mundo entero parecía dispuesto a seguir su liderazgo. Los acuerdos internacionales fueron firmados con rapidez. Los recursos de las naciones fueron centralizados bajo una única bandera, y la economía mundial, que antes se tambaleaba por las crisis globales, comenzó a estabilizarse. Pero, como una niebla que oculta lo que se avecina, los cambios no tardaron en volverse más oscuros. 1 mes después de su ascenso al poder, el anticristo estaba al mando de un gobierno global. Los países que antes se habían enfrentado entre sí se unieron bajo su liderazgo. La paz era palpable, pero también lo era la opresión. A medida que las naciones firmaban acuerdos en su nombre, las libertades individuales comenzaron a ser limitadas. Los medios de comunicación, que antes eran pluralistas, ahora solo transmitían lo que él permitía. Las religiones fueron restringidas y controladas, y aquellos que se opusieron al nuevo orden fueron silenciados, encarcelados o desaparecieron en las sombras. Aparentemente, todo estaba bien. El mundo disfrutaba de una paz que nunca antes había conocido, pero la paz no era libertad. Era la paz que el anticristo había prometido, una paz construida sobre mentiras, sobre la manipulación de las mentes y sobre el sacrificio de la verdadera libertad. La calma era solo una ilusión, una mascarada perfecta. Una mañana, después de semanas de paz mundial aparente, una nueva ola de caos se desató sin previo aviso. Las personas comenzaron a desaparecer sin razón alguna. Familias enteras se desvanecían, y las ciudades, que antes rebosaban de vida, empezaron a quedar vacías. Las autoridades que se habían comprometido con la paz comenzaron a mostrar su verdadera naturaleza. Eran soldados, no servidores públicos. La opresión se intensificó. El anticristo, que hasta entonces había sido adorado como el Salvador, se rebeló de una vez por todas. La multitud, que durante meses había vivido bajo su hechizo, comenzó a ver la verdad en sus ojos. En una tarde gris, mientras el mundo observaba, el anticristo se presentó ante la ONU nuevamente, pero esta vez no fue como el hombre que prometió la paz. En su rostro ya no había compasión, solo una sonrisa fría, demoníaca. La luz que antes emanaba de él se tornó oscura, como si las sombras mismas lo devoraran. Ahora ya no hay vuelta atrás. Su voz resonó con una autoridad aterradora, un eco de poder que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. Este es el verdadero comienzo. La paz que prometí no es la paz que ustedes esperaban. Ahora que me han dado el poder, ahora que han entregado sus almas, el apocalipsis comienza. Las puertas de la ONU se cerraron de golpe. Los cielos, antes despejados, se oscurecieron de inmediato. Un ruido sordo, como el rugir de un océano enfurecido, resonó en el aire, mientras el anticristo, en su verdadera forma, se alzaba ante los hombres, ahora conscientes de su error.
pero demasiado tarde para poder cambiarlo. Un viento helado y oscuro comenzó a recorrer las calles del mundo. Los primeros signos del apocalipsis comenzaron a manifestarse. La tierra tembló, los mares se agitaron y el cielo se cubrió con nubes negras. En todas partes, las criaturas de la oscuridad emergieron, guiadas por el anticristo, para reclamar lo que ahora era suyo. El juicio ha llegado, proclamó el anticristo, mientras el caos comenzaba a desatarse a su alrededor. El mundo que conocen desaparecerá. No hay salvación para los que me han seguido. Y mientras el mundo, finalmente consciente de la verdad, caía en la desesperación, el anticristo, ya en la cima del poder, observaba desde su trono. La humanidad había sido engañada y el fin había comenzado. Era tarde, demasiado tarde. Capítulo 4. El juicio final. El cielo, hasta entonces quieto y distante, comenzó a moverse. No era el viento ni la brisa suave que acariciaba las nubes. Era una sacudida profunda que atravesaba el firmamento como un terremoto. Los ángeles que habían estado observando desde lo alto, callados en su vigilancia, sintieron la vibración, el estremecimiento del universo mismo. El momento que había sido predicho en las Escrituras, que había sido anunciado por siglos, por fin había llegado. Desde su trono eterno, Dios observaba la tierra, ahora completamente sumida en la oscuridad del engaño. El anticristo, que había dominado con su seducción y promesas, ya había completado su obra. Las naciones se arrodillaban ante él, adorando su falsa paz, ciegas al abismo que los rodeaba. En cada rincón del mundo, millones de almas habían sucumbido a su poder. Habían sido arrastradas por la mentira, por el deseo de una salvación fácil y pacífica, y ya no había marcha atrás. Ellos habían sellado su destino al seguirlo, al poner su fe en aquel que nunca podría salvarlos. Dios, sin embargo, no miraba con ira, sino con una tristeza infinita, como quien ha visto el destino de sus hijos ya escrito y sabe que no hay forma de impedirlo. Con un suspiro, levantó la mano. En el instante que su dedo tocó el aire, el cielo se rasgó. Un resplandor cegador atravesó el firmamento y las estrellas parecieron desaparecer momentáneamente, como si el cielo mismo se estuviera abriendo, como una puerta al juicio. Las trompetas del juicio sonaron, resonando en toda la creación. La primera trompeta, un sonido profundo, como el retumbar de los mismos cimientos del mundo, hizo que todos los seres en la tierra se detuvieran, paralizados por el miedo que la misma vibración de su sonido les causaba. Las trompetas resonaron una y otra vez, con fuerza y determinación. Era la señal de que la hora del juicio había llegado. Los cielos se abrieron por completo, y desde allí una voz resonó que cubría todo el universo. He aquí, el fin ha llegado. Que la justicia se haga, que la verdad prevalezca. Los ángeles que habían sido comisionados para la guerra final se alzaron, sus alas batiendo con fuerza, sus ojos llenos de una determinación imparable. Ellos eran los heraldos de la última batalla, aquellos destinados a desatar los juicios sobre la tierra. Su comandante, el arcángel Miguel, alzó su espada, que brillaba como 1000 soles, y dio la señal. Entonces, las puertas del cielo se abrieron aún más, y desde allí llegaron las huestes del Apocalipsis. Primero aparecieron los 4 caballos, montados por los jinetes que traían consigo los peores flagelos. El primer jinete, montado sobre un caballo blanco, tenía una corona y una espada, anunciando la llegada de la conquista, pero no la victoria justa, sino la dominación. La segunda figura, sobre un caballo rojo, empuñaba una espada sangrienta, símbolo de la guerra que arrasaría con todas las naciones. El tercer jinete, montado sobre un caballo negro, sostenía una balanza, simbolizando el hambre y la escasez que consumirían los pueblos. Finalmente,
el jinete sobre el caballo pálido, cuyo nombre era Muerte, cabalgaba acompañado por el infierno mismo, trayendo consigo la devastación y el fin de todos aquellos que habían caído en la mentira del anticristo. La aparición de los jinetes fue seguida por las grandes calamidades que se desataron sobre la tierra. El sol se oscureció, la luna se volvió roja como sangre, y las estrellas cayeron del cielo como hojas secas arrastradas por el viento. La tierra tembló con tal fuerza que las montañas se desplomaron y los océanos se desbordaron, cubriendo continentes enteros. El anticristo, que hasta ese momento había sido adorado como el líder de la paz, observaba la destrucción con una sonrisa arrogante, como si creyera que, de alguna manera, aún podía controlar el destino de los hombres. Pero en su corazón sabía que lo que había comenzado ya no podía detenerse. La maquinaria de la destrucción ya estaba en marcha. De repente, el cielo se iluminó aún más y Dios apareció ante él, rodeado por la gloriosa luz celestial. El anticristo intentó ocultarse, pero no había donde esconderse. Dios lo miró con una intensidad que penetró en lo más profundo de su ser. ¿Qué has hecho, hijo de la mentira? La voz de Dios resonó, no con ira, sino con una tristeza infinita. Te di poder y lo usaste para arrastrar a millones a la oscuridad. Te ofrecí la oportunidad de redención y la rechazaste por el egoísmo. El anticristo, ya sin su máscara de salvador, se mostró tal cual era, una figura de oscuridad, desprovista de todo poder verdadero. Su rostro, antes brillante y lleno de promesas, ahora reflejaba el vacío, la desesperación. Ya no era el líder carismático que había engañado al mundo, sino una criatura rota, consumida por su propio odio. Sus palabras se desvanecieron, incapaces de continuar. Sabía que no había escapatoria. La batalla que había comenzado en la tierra ahora se libraba en los cielos. Los ángeles desataron su furia sobre el anticristo, arrojándolo a las profundidades del abismo, donde nunca más podría engañar a las almas. Mientras tanto, los 4 jinetes avanzaron, arrasando con todo a su paso. Las almas de los que habían caído en la mentira del anticristo fueron arrastradas, llevadas a su juicio eterno. En la tierra, las naciones que antes habían alabado al impostor ahora lloraban, pero era demasiado tarde. Los cielos se cerraron y las últimas trompetas resonaron, anunciando que el juicio se había cumplido. Los justos, aquellos que habían mantenido su fe en Dios, fueron reunidos bajo la luz celestial, protegidos de la tormenta que se desató sobre el mundo. Los que habían sido seducidos por la falsa paz del anticristo, aquellos que habían creído en la mentira de la salvación sin sacrificio, fueron condenados. Sus almas se perdieron en la oscuridad del infierno, como lo había prometido la profecía. En ese instante, el universo entero comprendió que la mentira había sido derrotada, pero a un precio alto. La condena de millones, que ahora lamentaban su falta de fe. Y en el cielo, un silencio profundo se apoderó de todo. La batalla había sido librada. El juicio se había dado. El anticristo había cumplido su misión, pero en su intento por destruir la humanidad, solo había sellado su propio destino y el de aquellos que lo siguieron. El final había llegado. Y con él, el comienzo de una nueva era. Una era en la que la verdad, la justicia y la fe verdadera gobernarían. Capítulo 5. El llorar y el crujir de dientes. El mundo se había transformado en un escenario de sufrimiento y desesperación. La paz prometida por el anticristo ya era un recuerdo lejano, reemplazada por el caos absoluto que se desató con el juicio final. Los cielos, en su furia divina, seguían cerrados y la humanidad se encontraba atrapada en una pesadilla sin fin. No había refugio ni consuelo. El sol, apagado y sombrío, apenas iluminaba un mundo que se retorcía bajo el peso de las calamidades.
La tierra misma parecía estar herida, sangrando a través de grietas y grietas profundas, como si los propios cimientos del mundo estuvieran desmoronándose. Los océanos, antes vastos y poderosos, ahora se agitaban en tormentas interminables, golpeando la tierra con furia. Las ciudades, que una vez fueron orgullosas y llenas de vida, ahora estaban desmoronadas, cubiertas por las sombras de la muerte. El eco del llanto humano resonaba por doquier, y un ruido constante, como un crujir de dientes, retumbaba en el aire, mezcla de dolor y desesperación. La muerte, ese último refugio que había sido parte de la humanidad desde tiempos inmemoriales, ya no existía. El concepto de morir había sido borrado del universo. Los humanos, atrapados en sus cuerpos que ya no podían perecer, sufrían eternamente, pero sin la esperanza de la liberación que la muerte había prometido alguna vez. La carne se pudría, los cuerpos se desintegraban, pero no caían, no descansaban. Era un tormento continuo, una agonía interminable. Los gritos de aquellos que no podían morir se mezclaban con el crujir de dientes de aquellos que habían sido maldecidos a vivir en una existencia de puro dolor. En las ciudades, en las aldeas, en cada rincón de la tierra, los hombres caminaban como sombras de sí mismos, sus ojos vacíos, sus cuerpos inertes, pero su sufrimiento era más real que nunca. La peste se desató sin piedad, arrasando con los débiles y los fuertes por igual. Un veneno invisible, extendido por el viento, infectó la tierra y las aguas, corrompiendo todo lo que tocaba. Las plagas comenzaron a surgir, insectos gigantes que devoraban a los humanos vivos, ranas que invadían las casas y las calles, y enfermedades que transformaban la piel de los hombres en costras pútridas. Pero ninguno podía morir, ningún sufrimiento encontraba el fin. Los ángeles de Dios, aquellos guerreros celestiales que habían sido enviados para combatir las huestes del mal, luchaban contra las fuerzas de Lucifer con una valentía inquebrantable. El arcángel Miguel, líder de las huestes celestiales, se alzaba en el campo de batalla, su espada de luz cortando a través de las sombras. En cada golpe, las entidades de Lucifer se desintegraban, pero siempre volvían, más numerosos y más oscuros, como si el mismo infierno estuviera tratando de devorar el cielo. Los ángeles caían, pero se levantaban nuevamente, sin descanso, sin tregua. La batalla entre los ángeles de Dios y las entidades infernales no cesaba. Los demonios de Lucifer, visiones horrendas de oscuridad y furia, luchaban con una rabia indescriptible. Cada golpe de sus garras y colmillos rasgaba la atmósfera, pero nunca era suficiente para ganar. El cielo y el infierno se encontraron en un punto de fricción, y el mundo se convirtió en el campo de batalla, donde los ángeles y demonios se enfrentaban sin cesar. La tierra temblaba bajo el peso de la guerra cósmica, y el aire estaba lleno de gritos y rugidos de combate. Sin embargo, mientras las fuerzas celestiales luchaban con valentía, la humanidad seguía atrapada en su propio tormento. Nadie podía morir, nadie podía escapar del sufrimiento. Era un ciclo interminable de dolor y agonía. Y en medio de todo esto, aquellos que habían creído en las mentiras del anticristo, aquellos que lo habían seguido ciegamente, ahora se encontraban atrapados en el peor de los destinos. Ya no tenían la esperanza de la salvación, ya no podían redimir sus almas, solo podían sufrir eternamente. En medio de las tinieblas, aquellos que aún mantenían su fe en Dios, aunque pocos, comenzaban a levantarse. Se aferraban a la última chispa de esperanza, mirando al cielo, donde aún brillaba una luz lejana, aunque cada vez más difusa. Los últimos hombres y mujeres de fe, aquellos que no se habían dejado seducir por el anticristo, se unían en pequeños grupos, buscando refugio en las ruinas de lo que alguna vez fue una civilización orgullosa. Pero su lucha era en vano. El sufrimiento era su único destino, y el juicio de Dios, aunque justo,
ya no ofrecía misericordia. Y mientras el mundo se sumergía en su agonía, la voz de Dios retumbó a través del cielo, una voz que no era de ira, sino de tristeza infinita. ¿Por qué, hijos míos? ¿Por qué elegisteis el camino del engaño? Ahora ya no hay retorno. El juicio es el último acto y la misericordia se ha ido. El sonido del crujir de dientes se intensificó, como si el propio mundo llorara por lo que había perdido. La humanidad, condenada a vivir en el sufrimiento eterno, miraba al cielo, sin entender, sin poder escapar de lo que ellos mismos habían traído sobre sus cabezas. La luz se desvanecía poco a poco, y los últimos vestigios de esperanza se desmoronaban. Pero los ángeles de Dios seguían luchando. Su batalla en el cielo no había terminado. Con cada victoria, una chispa de luz se encendía en la oscuridad. Sin embargo, el costo de esa luz era alto y el tiempo comenzaba a agotarse. Los humanos, atrapados en su tormento, no podían entender lo que estaba sucediendo a su alrededor. Todo parecía un sueño distante, una pesadilla que no tenía fin. Las plagas continuaron su curso, arrasando con la humanidad. El hambre devoraba las entrañas de los hombres, las enfermedades los consumían y las criaturas infernales los perseguían sin cesar. En el cielo, los ángeles luchaban sin descanso, pero el mundo ya no podía ser salvado. Era el apocalipsis, y el llorar y el crujir de dientes no cesaban. Pero aún en la mayor oscuridad, una verdad persistía. La batalla por las almas no había terminado. Aún quedaba esperanza, pero ésta solo podría encontrarse en aquellos pocos que no habían sido corrompidos por la mentira del anticristo. Sin embargo, el tiempo ya no estaba de su lado. Las Escrituras hablaban de la venida de Dios como algo que sería inconfundible. En los Evangelios, Jesús mismo lo había prometido. El Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Sería un evento sin paralelo en la historia, algo que no podría ser ignorado. El cielo se abriría, el sol se oscurecería, y el sonido de la trompeta anunciaría la llegada del Señor. Pero ahora, después de la ascensión del anticristo, de la confusión creada por sus mentiras y falsos milagros, ¿cómo podríamos distinguirlo? La humanidad había sido testigo de la mentira disfrazada de verdad. El anticristo había caminado entre ellos, haciendo milagros, curando enfermos, resucitando muertos, y todo esto había sido suficiente para ganar su confianza. Su poder, aunque claramente malvado, había sido tan real, tan convincente, que incluso los corazones más firmes comenzaron a dudar de sus propias convicciones. Y, sin embargo, ese poder no venía de Dios, sino de la oscuridad misma, del príncipe de las tinieblas. Con su apariencia de Salvador, el anticristo había logrado engañar a millones, y aquellos que confiaron en él ahora se encontraban atrapados en su red. Pero no era solo el poder lo que lo hacía peligroso. Era su capacidad para manipular la fe, para sembrar en los corazones humanos una idea equivocada de lo que era la verdadera salvación. Con cada paso que daba, el anticristo tejía una mentira más profunda, una mentira que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad vería a Dios. Y ahora, la pregunta seguía flotando. ¿Cómo sabríamos que la verdadera venida de Dios había llegado? Para aquellos que aún mantenían la fe, para los que se aferraban a las Escrituras, la venida de Dios sería inconfundible, sería un acto que no dejaría lugar a dudas. Nadie podría decir que fue una ilusión o un truco de la mente. La gloria de Dios sería tan brillante y tan poderosa que oscurecería toda mentira. Los cielos se abrirían y la humanidad vería al Hijo del Hombre descender con gran poder y majestad. Los muertos resucitarían, las trompetas sonarán y los justos serán reunidos en su presencia. La paz eterna reinaría sobre la tierra y el sufrimiento se acabaría.
Pero a pesar de que la venida de Dios sería clara para los justos, el anticristo, ese maestro de la mentira, ya había sembrado las semillas del engaño. Los días previos al retorno de Cristo serían oscuros y confusos. Los hombres y mujeres de fe que se habían dejado engañar por el anticristo mirarían con cautela cualquier señal en el cielo. Y aquellos que, por temor o por codicia, se habían alineado con el falso Salvador, ahora encontrarían que su fe en él era en vano. El anticristo, mientras tanto, no se quedaría quieto. Sabía que su tiempo estaba limitado y que la verdadera venida de Dios significaba su derrota definitiva. Entonces, con su astucia infinita, comenzó a preparar el último engaño. Se haría pasar por Dios mismo. Los ojos del mundo, acostumbrados ya a ver milagros y maravillas, se verían una vez más atraídos por algo que parecía ser divino. El anticristo, en su última jugada, se manifestaría en el cielo como un ser de luz, tan deslumbrante que muchos caerían de rodillas ante él. Se presentaría como el retorno de Cristo, como el Salvador que había venido a traer paz a la humanidad. Su apariencia sería tan perfecta, tan convincente, que incluso aquellos que conocían las Escrituras y que pensaban tener la fe más firme, se sentirían atraídos por su presencia. «He regresado para guiaros a la paz eterna», diría con voz suave, pero llena de autoridad, mientras la multitud caía a sus pies, temblando de adoración. A muchos les parecería una confirmación de todo lo que habían esperado. Habían sido engañados por tanto tiempo que ya no sabían cómo distinguir lo verdadero de lo falso. Los milagros que realizaría, las señales en el cielo, la perfección de su presencia, todo lo haría parecer legítimo. Y mientras el anticristo continuaba su actuación perfecta, aquellos que ya habían sido seducidos por sus mentiras se arrodillarían ante él, ciegos ante el abismo en el que se adentraban. Pero aquellos que verdaderamente conocían la palabra de Dios, aquellos que se aferraban a las enseñanzas del Evangelio, sentirían una corazonada. Había algo en ese ser, algo en su mirada, que no era del todo correcto. Las Escrituras ya lo habían advertido. El Mesías volvería con poder y gloria, pero nunca de una forma en la que el hombre pudiera ser engañado. El retorno de Dios no sería un acto de sumisión, sino de victoria, y los justos se levantarían, no para postrarse, sino para ser llevados a la gloria. En el corazón de aquellos que aún mantenían la fe, la verdad brillaría con claridad. No sería el anticristo quien salvaría el mundo, sino Cristo, el Hijo de Dios. En esos días, la humanidad se dividiría aún más. Los que se habían dejado seducir por las falsas promesas del anticristo no podrían escapar de su engaño. Y aunque algunos se resistirían, muchos serían arrastrados por la corriente de la mentira. El anticristo, en su última gran jugada, intentaría convencernos de que él era la respuesta a todas nuestras preguntas, que él traería la salvación, pero la verdad sería demasiado clara para aquellos que aún mantenían la fe en el Dios verdadero. Su venida no sería un falso milagro, sino la destrucción de todas las mentiras, la victoria sobre el mal, el triunfo final de la luz sobre las tinieblas. El momento final se acercaba, pero antes de que llegara la verdadera venida de Dios, la humanidad tendría que enfrentarse al más grande de los desafíos, la capacidad de discernir la verdad de la mentira. Solo aquellos que permanecieran firmes en su fe serían capaces de ver más allá del engaño, de ver la luz verdadera en medio de la oscuridad. Y al final, cuando la verdadera gloria de Dios se revelara, el anticristo sería arrojado de nuevo al abismo, donde nunca más podría tentar a las almas de la humanidad. Pero antes de eso, el mundo estaría dividido. La lucha final por las almas ya había comenzado. Y la pregunta seguía: ¿serías tú uno de los que reconocerían a Dios cuando Él regrese? ¿O caerías en la mentira del gran impostor? El final del mundo, tal como lo conocemos,
no es solo un evento físico o cósmico. Es, en primer lugar, un reflejo de lo que ocurre en los corazones y las almas humanas. Las calamidades que asolan la tierra, los cataclismos naturales y las plagas son símbolos de la decadencia moral, espiritual y ética de una humanidad que a lo largo de los siglos ha elegido apartarse de lo divino. Este no es solo el fin de un planeta, es el colapso de una civilización que decidió ignorar el llamado a la verdad y la justicia. Las calamidades son inevitables cuando una sociedad pierde su rumbo. Los desastres naturales, la guerra, las enfermedades y el sufrimiento son los síntomas de un mundo que ha sido corrompido por el egoísmo, la avaricia, la mentira y la arrogancia. Y aunque muchos intentan verlos como simples accidentes del destino o de la naturaleza, la realidad es que cada uno de estos eventos tiene un propósito: despertar a la humanidad de su letargo, recordarle su fragilidad, su mortalidad y la necesidad de volver a lo que es eterno y verdadero. Pero, ¿qué ocurre cuando la humanidad ya no responde a los llamados de Dios? ¿Qué sucede cuando se elige, una y otra vez, la mentira por encima de la verdad, la paz falsa sobre la justicia genuina? La respuesta a estas preguntas es lo que vivimos al enfrentar las calamidades del Apocalipsis. No son castigos arbitrarios, sino consecuencias naturales de un rechazo deliberado a la verdad divina. Es como si el mundo, finalmente, se viera obligado a confrontar las mentiras que se ha contado a sí mismo durante tanto tiempo. En medio de este caos surge el arrebatamiento de los puros, ese acto final de misericordia de Dios hacia aquellos que, a pesar de todo, se han mantenido firmes en su fe, aquellos que no han cedido a la tentación del anticristo, aquellos que no se han dejado arrastrar por las falsas promesas de un mundo que desaparece. El arrebatamiento no es solo una liberación física, es una victoria del alma, un escape de un mundo que ya no ofrece esperanza, un refugio en los brazos de la eternidad. Es el cumplimiento de la promesa de Dios: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, Juan 14:2. Y al final, aquellos que han elegido el camino de la verdad son llevados hacia esa morada, lejos del sufrimiento y del engaño. Pero el arrebatamiento también es una advertencia para aquellos que quedan atrás. Si bien es una bendición para los puros, es un recordatorio doloroso de la consecuencia de la desobediencia. Es la culminación de una larga historia de decisiones humanas que han llevado a la humanidad a este punto crítico. Y no es un punto de no retorno solo para aquellos que son llevados al cielo, sino también para aquellos que quedan atrapados en la oscuridad del mundo, que aunque aún está allí, ya no tiene esperanza de redención. La partida de los justos es la última señal de que la oportunidad de arrepentimiento se ha agotado para muchos. Es la última llamada que, al ser ignorada, marca el fin de toda posibilidad de salvación para los impíos. El fin del mundo es, en última instancia, la manifestación de la justicia divina. No es un fin que llegue de forma ciega o vengativa, sino una conclusión necesaria al ciclo de desobediencia y corrupción. La tierra, como organismo vivo, ya no puede soportar más la contaminación espiritual que se ha derramado sobre ella. La caída del hombre y su alejamiento de lo divino han causado una fractura que solo puede repararse a través del juicio. Y ese juicio, aunque doloroso, es esencial para restaurar el equilibrio cósmico, para liberar al mundo de su esclavitud al pecado y al caos. Sin embargo, el arrebatamiento de los justos nos recuerda que hay esperanza, que el final no es una condena definitiva para todos. Para los que se han mantenido fieles, para los que han luchado por la verdad, la justicia y la bondad en un mundo que se desmoronaba, hay una promesa eterna de paz y alegría. Ese arrebatamiento no es solo el final de las calamidades, es el comienzo de la verdadera vida. Es la entrada en la presencia de Dios, la vida eterna que no conoce sufrimiento ni dolor. Para los puros,
ese momento es el clímax de todo su viaje espiritual, el fin de todas sus luchas y pruebas. Pero, al mismo tiempo, nos invita a reflexionar sobre la urgencia de nuestras propias elecciones. En un mundo marcado por el engaño, el materialismo y la desesperación, ¿cómo estamos nosotros respondiendo a la verdad divina? ¿Estamos eligiendo la paz falsa y los falsos salvadores? ¿O estamos dispuestos a seguir el camino de la verdad, aunque eso nos cueste sacrificios? El arrebatamiento nos recuerda que el tiempo es limitado y la oportunidad de elegir no es eterna. El fin del mundo no es solo el fin de un ciclo cósmico, es la culminación de un proceso espiritual en cada corazón humano. Es una invitación a tomar una decisión consciente y firme: seguir a Dios o seguir a la mentira. La verdadera paz solo se encuentra en la verdad de Cristo, y es a Él a quien debemos seguir. En última instancia, las calamidades, el fin del mundo y el arrebatamiento de los puros nos enseñan una lección fundamental. El fin de todo lo que conocemos es el comienzo de algo nuevo. Para los justos, el fin es solo el principio de la eternidad. Para aquellos que se mantienen firmes, la victoria está asegurada. Y para el resto, el fin es el resultado de su propia elección, un recordatorio de que el camino que elijan hoy determinará su destino eterno. A veces nos preguntamos si el fin del mundo será algo que podamos ver venir, si tendremos una señal clara antes de que todo se derrumbe. Pero las Escrituras nos enseñan que no sabemos ni el día ni la hora, y eso, en lugar de aterrarnos, debería impulsarnos a vivir de manera diferente, a prepararnos con la certeza de que lo que realmente importa es cómo vivimos cada día, cómo nos mantenemos firmes en la fe y cómo respondemos a la verdad de Dios. El mundo en el que vivimos, tan lleno de ruido, de distracciones, de promesas vacías, puede hacernos olvidar que la vida es efímera, que todo lo material y temporal eventualmente se desvanecerá. Las calamidades, los desastres, las plagas que vemos en la Biblia no son solo símbolos o metáforas, son realidades que suceden cuando un mundo se aparta de su Creador, cuando el pecado y la corrupción invaden el corazón humano. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos sentir el peso de esos síntomas: las guerras, las injusticias, las enfermedades, las falsas promesas de felicidad que nos venden a diario. Todo ello nos recuerda que algo no está bien, que la creación misma está clamando por redención. En medio de este caos, la llegada del fin del mundo no es solo un evento cósmico, sino el resultado de decisiones humanas. Cada vez que elegimos el egoísmo sobre el amor, la mentira sobre la verdad, el mal sobre el bien, nos alejamos un poco más de lo que es puro y eterno. La calamidad es, en cierto modo, un reflejo de nuestra desobediencia. El juicio no llega sin previo aviso. Lo que vemos en la tierra, las luchas internas y externas, son recordatorios de que hay un camino de vuelta, una oportunidad para arrepentirnos y restaurar lo perdido. Y entonces llega el arrebatamiento de los puros, ese acto de misericordia divina para aquellos que han permanecido fieles, que no han sido engañados por las falsas promesas del mundo, que no se han dejado arrastrar por el anticristo, ni por la corrupción que se ha apoderado de la humanidad. Este no es solo un escape, sino una confirmación de que aquellos que han mantenido su fe, que han vivido con el corazón limpio, recibirán la recompensa que se les ha prometido. El arrebatamiento es, en esencia, un regreso a lo que realmente importa, la comunión eterna con Dios. Pero mientras esos justos son elevados a la gloria de Dios, el mundo se queda atrás, en su tormento. La división es clara. Los que han vivido en la luz, que han caminado en la verdad de Cristo, son llevados al refugio eterno, mientras que los que eligieron el engaño enfrentan las consecuencias de su desobediencia. La imagen es profundamente triste, pero también poderosa. Nos recuerda que nuestras decisiones tienen un impacto eterno, que no podemos tomar a la ligera lo que decidimos hoy,
porque el futuro está marcado por lo que elegimos en el presente. La preparación no está en las cosas que podemos ver o tocar, en las riquezas o el poder. No se trata de cuántos bienes materiales podamos acumular, ni de cuánto podamos dominar el mundo. La verdadera preparación está en la fe y en vivir según los principios del reino de Dios. Si te gustó el video, dale like y comenta. Soy salvo por la sangre de Cristo. Amén.